En un monasterio silencioso, un monje sabio compartió 10 lecciones esenciales con un joven buscador. Estas lecciones, como destellos de luz en la oscuridad, abordan aspectos clave para una vida plena y significativa. Desde el alejamiento de la negatividad hasta la importancia de la humildad y la esperanza, cada enseñanza actúa como guía en el viaje hacia la autenticidad y la paz interior. Estas lecciones, reveladoras y atemporales, ofrecen un mapa para el crecimiento personal y la conexión con los demás, formando la base de un camino iluminado hacia una vida enriquecedora. Sin más preámbulos, comencemos. En las serenas montañas, un anciano monje zen, conocido por su sabiduría, encontró a un joven perdido en pensamientos. Intrigado por la oportunidad de guiarlo, el monje lo invitó a sentarse en la tranquila arboleda. Sentados en silencio, el monje, con una calma que irradiaba sabiduría, rompió el silencio diciendo: en tu búsqueda de paz y sabiduría, es esencial reconocer las energías que te rodean. Permíteme compartir contigo las 10 tipologías de personas de las cuales deberías alejarte para encontrar la serenidad interior que anhelas. Con estas palabras, el joven se sumergió en una lección que transformaría su perspectiva y guiaría su camino hacia la iluminación. Aquellos que siembran odio. En la penumbra de la existencia, los portadores de odio son sombras que oscurecen incluso los rincones más brillantes del alma. Su presencia, como una tormenta inminente, contamina el aire con un veneno invisible que se infiltra en cada rincón del ser. Estos individuos, enraizados en su propia amargura, no solo son incapaces de hallar la paz en sí mismos, sino que también buscan sembrar discordia y malestar a su alrededor. Son maestros en el arte de cultivar rencores y resentimientos, alimentando sus corazones con la negrura de la animosidad. Sus palabras afiladas son flechas venenosas que encuentran su blanco, dejando cicatrices invisibles en aquellos que tienen la desgracia de cruzar su camino. El odio que destilan es como una hoguera voraz que consume todo a su paso, dejando cenizas en lugar de puentes que conectan a las almas. Aquellos que siembran odio, en su ceguera espiritual, no comprenden que su propio sufrimiento es una cosecha de su propia siembra. Al alejarse de estos individuos, se evita no solo el riesgo de ser arrastrado por su negatividad, sino también se preserva la oportunidad de cultivar un jardín interno donde florezcan la compasión, la bondad y la paz. La lección es clara: para encontrar la luz en la oscuridad, es imperativo apartarse de aquellos que eligen regar las raíces del odio en lugar de nutrir el suelo fértil del amor y la comprensión. La naturaleza de aquellos que siembran odio se manifiesta en un constante ciclo de negatividad. Su corazón, como una tierra infértil, no permite que las semillas de la comprensión y la empatía florezcan. Cautivos en un laberinto emocional, estos individuos proyectan sus propias sombras sobre el mundo, contaminando cada interacción con un tono sombrío. En su búsqueda incesante de conflictos, estos portadores de odio a menudo se encuentran a sí mismos atrapados en una red tejida por su propia malevolencia. Su desdicha, lejos de ser un catalizador para el cambio, se convierte en una espiral descendente que ahoga la posibilidad de la transformación personal. El monje, con una serenidad que desafiaba la tormenta emocional que describía, advirtió al joven sobre el peligro de permitir que estas sombras eclipsaran su propia luz interior. Les instó a reconocer el veneno sutil que emanaba de tales individuos y a mantener una distancia consciente para preservar la integridad espiritual. Evitar a aquellos que siembran odio no es solo una cuestión de autopreservación, sino un acto de compasión hacia uno mismo. Al cerrar la puerta a la negatividad tóxica, se abren ventanas hacia la posibilidad de un crecimiento personal más profundo y una conexión más significativa con aquellos que eligen cultivar un jardín de amor y armonía. Así, el joven se embarcó en un viaje de autodescubrimiento, decidido a liberarse de las cadenas del odio y abrazar la luz que reside en el corazón de la compasión. Envidiosos. En las sutilezas de la vida, los envidiosos se presentan como sombras que oscurecen el camino de la alegría y el logro.
Su mirada está teñida de un verde deslumbrante, y su alma, atrapada en la tela pegajosa de la envidia, lucha por celebrar el éxito ajeno. Estos individuos, prisioneros de sus propias comparaciones, ven el brillo de los demás como un recordatorio constante de su propia insatisfacción. La envidia es un fuego insidioso que arde silenciosamente, consumiendo la felicidad y la tranquilidad interna. Quienes la albergan, viven una existencia de sombras, incapaces de disfrutar la luz que brilla en los demás. Cada logro ajeno se convierte en un aguijón que perfora su propia autoestima, creando un ciclo autodestructivo de descontento. Al alejarse de los envidiosos, se protege la llama interior que guía el camino hacia el crecimiento personal. La lección es aprender a reconocer la envidia como una carga que no es propia y a liberarse de las cadenas que la atan. Al hacerlo, se permite la oportunidad de cultivar una mentalidad de abundancia, donde el éxito y la alegría de los demás se celebran como parte de un tapiz rico y diverso de experiencias humanas. El monje, con sabiduría imperturbable, compartió con el joven la importancia de rodearse de aquellos que celebran los triunfos ajenos, construyendo así un tejido social donde el apoyo mutuo florece y cada individuo puede encontrar la luz en su propio camino. De esta manera, el joven se comprometió a alejarse de las sombras de la envidia y a abrazar un camino iluminado por la positividad y el florecimiento compartido. En el tejido complejo de la envidia, los envidiosos tejen su propio destino de insatisfacción. Estos individuos, atrapados en una danza constante de comparaciones, ven la prosperidad ajena como una afrenta personal. Su corazón, en vez de regocijarse por los logros de otros, late al compás amargo de la codicia disfrazada. El envidioso, como un viajero perdido en un bosque oscuro, se pierde entre la maleza de sus propias inseguridades. Cada logro ajeno se convierte en una espinosa contradicción, aumentando la sensación de inadecuación. Este ciclo destructivo de envidia no solo envenena la relación consigo mismo, sino que también contamina las conexiones con quienes lo rodean. El monje, con una comprensión profunda, compartió con el joven la necesidad de identificar y apartarse de la envidia como una brújula que señala hacia la oscuridad. Aprender a apreciar el éxito de los demás no solo es un acto de generosidad, sino también un camino hacia la liberación personal. El joven, imbuido con esta sabiduría, se propuso cultivar una mentalidad de gratitud y celebrar la prosperidad de los demás como un reflejo de la abundancia compartida en el vasto paisaje de la existencia. Así, el joven inició su viaje, alejándose de las sombras de la envidia y abrazando la luz de una apreciación auténtica por el crecimiento y la felicidad de quienes lo rodeaban. En este camino, descubrió que la verdadera riqueza no reside solo en los logros individuales, sino en la capacidad de compartir la alegría y el éxito con aquellos que forman parte del viaje. Codiciosos. En los vastos campos de la existencia, aquellos consumidos por la codicia se asemejan a insaciables buscadores de tesoros materiales. Su afán por acumular riquezas y posesiones se convierte en una obsesión que oscurece la percepción de lo verdaderamente valioso. La codicia, como un voraz agujero negro, amenaza con devorar la esencia misma de la vida, dejando a su paso un rastro de descontento y superficialidad. Estos individuos, atrapados en la red de su propia ambición desmedida, pierden de vista la riqueza espiritual que yace más allá de los bienes tangibles. La obsesión por la acumulación material no solo nubla su discernimiento, sino que también impide la apreciación de la belleza simple y genuina que la vida ofrece en cada momento. El monje, con la paciencia de quien entiende la fugacidad de la existencia, compartió con el joven la importancia de cultivar un equilibrio entre el deseo y la satisfacción. La verdadera riqueza, le enseñó, reside en la capacidad de apreciar la simplicidad, la generosidad y las conexiones auténticas con los demás. Al alejarse de aquellos consumidos por la codicia, el joven inició un viaje hacia una vida más plena y significativa. Reconociendo que la acumulación de bienes materiales no es la medida última del éxito, el joven se embarcó en la búsqueda de una riqueza más profunda, aquella que se encuentra en la gratitud, la generosidad y la conexión humana.
Así, en su viaje lejos de la vorágine de la codicia, descubrió la auténtica abundancia que emana de un corazón generoso y un alma libre de las cadenas de la ambición desmedida. La codicia, como un río impetuoso, arrastra consigo la capacidad de apreciar la simpleza de la vida. Aquellos en su corriente buscan constantemente acumular posesiones materiales, creyendo que la felicidad se encuentra en la cantidad de cosas que poseen. Sin embargo, este río de codicia, lejos de saciar la sed interna, crea una sed insaciable que nunca puede ser colmada por bienes tangibles. Los codiciosos, como navegantes sin rumbo, se embarcan en una travesía interminable en busca de más, sin darse cuenta de que el tesoro más valioso yace en las experiencias compartidas y las relaciones genuinas. Esta búsqueda desenfrenada puede convertirse en una prisión dorada, donde la libertad se ve eclipsada por la necesidad constante de adquirir. El monje, con ojos que habían visto las mareas de la vida, guió al joven hacia la orilla de la sabiduría. Le habló sobre la importancia de liberarse de las cadenas de la codicia y abrazar la riqueza de las experiencias, los momentos compartidos y el amor incondicional. Al alejarse de la vorágine de la acumulación desmedida, el joven se encontró a sí mismo enriquecido por la verdadera abundancia que emana del corazón y las relaciones significativas. Este viaje de desapego de lo material no fue un camino de privación, sino una liberación. Al renunciar al peso de la codicia, el joven se embarcó en una travesía donde la verdadera riqueza se revelaba en la ligereza del ser y la apreciación genuina por la vida en su forma más pura. Ira descontrolada. En el vasto paisaje de las emociones humanas, la ira descontrolada se presenta como una tormenta feroz que amenaza con arrasar todo a su paso. Aquellos que son presa de esta furia incontenible no solo se ven afectados personalmente, sino que también dejan cicatrices emocionales en aquellos que se encuentran en su órbita. La ira, como un fuego sin control, devora la serenidad interna y socava los cimientos de relaciones saludables. Los que luchan con la ira descontrolada a menudo son como prisioneros de una explosión constante, incapaces de contener el torrente de emociones que los consume. Sus palabras afiladas y acciones impulsivas son manifestaciones de una tormenta interior que amenaza con destruir la paz en sus vidas y en la de quienes los rodean. El monje, con la serenidad que solo la comprensión profunda puede otorgar, compartió con el joven la importancia de reconocer y gestionar la ira. Le enseñó que, al alejarse de aquellos cuyas emociones desbordadas son como vendavales descontrolados, se preserva la tranquilidad interior y se establece un espacio propicio para el crecimiento personal. El joven, inspirado por estas enseñanzas, se comprometió a cultivar la paciencia y la compasión en lugar de ser arrastrado por la corriente turbulenta de la ira descontrolada. Así, se embarcó en un viaje de autocontrol emocional, aprendiendo a transformar la tormenta en calma y a nutrir relaciones basadas en la empatía y la comprensión. La ira descontrolada, como un incendio forestal sin contención, consume la paz interior y deja cicatrices emocionales en su estela. Aquellos atrapados en esta espiral emocional se convierten en marionetas de sus propios arrebatos, incapaces de encontrar un refugio seguro para sus almas en llamas. Sus palabras se convierten en brasas ardientes y sus acciones en ráfagas de viento que propagan el caos a su alrededor. Los que sucumben a la ira descontrolada a menudo no solo se enfrentan a la resistencia externa, sino también a una batalla interna constante. Su furia, como un enjambre de abejas agresivas, zumba en su interior, nublando la claridad de pensamiento y empujándolos hacia un terreno donde el razonamiento cede ante la embestida emocional. El monje, con una sabiduría que reflejaba la quietud en medio de la tormenta, compartió con el joven la importancia de reconocer la ira como un mensajero, no como un amo. Le mostró cómo alejarse de aquellos que no pueden manejar sus propias tormentas emocionales, preservando así la serenidad interna. La ira descontrolada, le enseñó, no solo daña a los demás, sino que también erosiona tu propia paz interior. Inspirado por estas palabras, el joven se comprometió a convertir la ira en una oportunidad para el autodescubrimiento y el crecimiento emocional.
Practicó la paciencia y la autoconciencia, aprendiendo a transformar la furia en compasión y a navegar las aguas emocionales con un timón firme. Así, en su viaje lejos de las tempestades de la ira descontrolada, descubrió la calma que reside en la capacidad de responder con claridad en lugar de reaccionar con furia. Mentirosos. En el vasto tapiz de las interacciones humanas, los mentirosos son como artistas de la falsedad, tejiendo telarañas de engaño que oscurecen la verdad. Su habilidad para distorsionar la realidad no solo socava la confianza en las relaciones, sino que también arroja sombras sobre la integridad misma de la vida. Aquellos que se envuelven en la red de mentiras a menudo encuentran que sus palabras, como veneno sutil, contaminan el tejido de las conexiones genuinas. Los mentirosos, cual malabaristas hábiles, manipulan la verdad con destreza, creando una realidad alternativa que sirve a sus propios propósitos. Sus palabras, como hilos invisibles, tejen una tela de ilusiones que desafía la percepción de aquellos que caen en su engaño. La confusión y la desconfianza son los frutos amargos de esta cosecha engañosa. El monje, con una claridad que corta a través de la niebla de la falsedad, compartió con el joven la importancia de reconocer y apartarse de aquellos que tejían mentiras como un patrón de vida. Le enseñó que la confianza es el cimiento de relaciones saludables y que la integridad personal es un faro que guía a través de la oscuridad de la deshonestidad. Inspirado por estas enseñanzas, el joven se comprometió a cultivar una vida basada en la transparencia y la honestidad. Aprendió a discernir las sombras del engaño y a valorar la luz de la verdad, construyendo así relaciones sólidas sobre cimientos de confianza mutua. En su viaje lejos de los mentirosos, descubrió la libertad que proviene de vivir auténticamente y de compartir un espacio genuino con aquellos que valoran la verdad tanto como él. Los mentirosos, como hábiles titiriteros, manipulan las cuerdas de la realidad para crear un espectáculo ilusorio que oculta sus verdaderas intenciones. Su habilidad para distorsionar la verdad no solo genera confusión, sino que también siembra semillas de desconfianza que pueden perdurar mucho después de que se revelen las mentiras. La confianza, una vez quebrantada, se convierte en una sombra persistente que oscurece el terreno de las relaciones interpersonales. Aquellos atrapados en la red de mentiras experimentan un constante malabarismo entre mantener sus engaños y enfrentar la posibilidad de que la verdad los alcance. Este juego de equilibrio lleva consigo una carga emocional, afectando no solo a quienes son engañados, sino también al propio mentiroso, cuya conciencia puede ser testigo de la erosión de su integridad. El monje, con una perspicacia que va más allá de las apariencias, compartió con el joven la importancia de discernir entre la verdad y la mentira. Le enseñó que, al alejarse de aquellos que tejían una tela de engaños, se resguardaba la esencia de la confianza y se allanaba el camino hacia relaciones más auténticas y saludables. Inspirado por estas lecciones, el joven se embarcó en un viaje hacia la honestidad y la transparencia. Aprendió a reconocer las sutilezas del engaño y a valorar la verdad como un faro que ilumina el camino de la autenticidad. En su búsqueda de conexiones significativas, se alejó de las sombras de los mentirosos, eligiendo caminar en la luz de la integridad y la confianza compartida. Arrogantes. En el vasto escenario de la existencia, los arrogantes se erigen como torres imponentes, pero sus cimientos descansan sobre la frágil tierra de la vanidad. Envueltos en un manto de superioridad, su presencia puede eclipsar la humildad que cultiva el crecimiento espiritual. La arrogancia, como un velo que oculta la verdad, impide que aquellos que la portan vean más allá de la ilusión de su propia grandiosidad. Los arrogantes, cual arquitectos de su propia prisión, construyen muros de autosuficiencia que los separan de las lecciones que solo la humildad puede enseñar. Su desdén por las opiniones y experiencias de los demás limita su capacidad de aprender y crecer, llevándolos por un camino de estancamiento disfrazado de éxito. El monje, con la serenidad que emana de la verdadera grandeza espiritual, compartió con el joven la importancia de discernir entre la confianza genuina y la arrogancia. Le enseñó que,
al alejarse de aquellos cuya soberbia los aísla en una torre de condescendencia, se preserva la oportunidad de aprender de cada interacción y de cultivar la humildad que guía hacia la verdadera grandeza. Inspirado por estas lecciones, el joven se comprometió a cultivar la humildad en su propio corazón y a valorar las contribuciones de los demás. Aprendió a reconocer la diferencia entre la confianza auténtica y la arrogancia disfrazada, optando por caminar junto a aquellos cuya grandeza se encuentra en la apertura hacia nuevas experiencias y el respeto hacia la diversidad de la vida. En su viaje lejos de la sombra de la arrogancia, descubrió la riqueza que proviene de aprender, crecer y compartir con una mente y un corazón abiertos. Despreciativos. En el vasto escenario de la vida, aquellos que son despreciativos actúan como arquitectos de sombras que oscurecen la belleza de la conexión humana. Su actitud despectiva, como un viento gélido, enfría las relaciones y deja cicatrices emocionales en aquellos que tienen la desgracia de cruzar su camino. Quienes desprecian, cegados por su propio juicio, no solo menosprecian a los demás, sino que también socavan la esencia misma de la empatía y el respeto. Los despreciativos, como jueces implacables, emiten sentencias que condenan a otros sin considerar la complejidad y la individualidad de cada ser humano. Su desdén puede ser como un veneno que se filtra en la autoestima de quienes son objeto de su desprecio, dejando cicatrices invisibles que perduran en el tiempo. El monje, con una compasión que trasciende el juicio, compartió con el joven la importancia de alejarse de aquellos que propagan desprecio. Le enseñó que, al rodearse de aquellos que cultivan la aceptación y la gratitud, se nutre un terreno fértil para el crecimiento personal y las relaciones enriquecedoras. Inspirado por estas lecciones, el joven se comprometió a practicar la compasión y a cultivar un corazón abierto. Aprendió a reconocer la toxicidad del desprecio y a valorar la diversidad de experiencias y perspectivas que enriquecen el tapiz de la existencia. En su viaje lejos de las sombras del desprecio, descubrió la luz que emana de la aceptación, el respeto y la conexión auténtica con aquellos que valoran la unicidad de cada individuo. Inquietos. En el vasto lienzo de la vida, aquellos que están constantemente inquietos son como hojas arrastradas por un viento impredecible. Su incapacidad para encontrar la calma interior crea una tormenta perpetua que perturba la serenidad y dificulta la conexión profunda con el momento presente. Quienes viven en la constante agitación a menudo encuentran que la quietud esquiva sus días, dejándolos atrapados en la vorágine del estrés y la ansiedad. Los inquietos, como navegantes sin un puerto seguro, buscan incansablemente algo más allá de lo que tienen en el momento presente. Su incesante búsqueda a menudo los lleva a perderse las pequeñas maravillas que la vida ofrece en cada paso del camino. La inquietud, como una corriente subterránea, socava la capacidad de apreciar la paz que reside en el ahora. El monje, con la calma que emana de una conexión profunda con el presente, compartió con el joven la importancia de encontrar la quietud interna. Le enseñó que, al alejarse de aquellos cuya inquietud es como una tormenta perpetua, se crea espacio para descubrir la paz en medio del caos y apreciar la belleza que se encuentra en la simplicidad. Inspirado por estas lecciones, el joven se comprometió a cultivar la tranquilidad interior y a apreciar cada momento. Aprendió a reconocer las corrientes de inquietud en su propia vida y a abrazar la práctica de la atención plena para encontrar la serenidad en medio del ajetreo cotidiano. En su viaje lejos de la agitación constante, descubrió la riqueza que proviene de la conexión con el presente y la apreciación consciente de cada experiencia. Ignorantes. En el vasto escenario de la existencia, aquellos que viven en la ignorancia son como viajeros que caminan a ciegas, incapaces de ver más allá de las sombras de su propia falta de conocimiento. Su falta de entendimiento no solo limita su crecimiento personal, sino que también contribuye a la confusión y la oscuridad en sus interacciones con el mundo que los rodea. Quienes eligen la ignorancia a menudo se encuentran atrapados en un laberinto de malentendidos y oportunidades perdidas. Los ignorantes, como exploradores sin brújula, se aventuran por la vida sin la guía de la sabiduría y el conocimiento.
Su resistencia a aprender y crecer les impide descubrir nuevas perspectivas y comprender la riqueza que yace más allá de sus propias limitaciones. La ignorancia, como una venda en los ojos, oscurece la posibilidad de iluminar el camino hacia una comprensión más profunda. El monje, con la luz del conocimiento que arroja sombras sobre la ignorancia, compartió con el joven la importancia de cultivar la sabiduría y la apertura mental. Le enseñó que, al alejarse de aquellos que eligen permanecer en la oscuridad de la ignorancia, se abre la puerta hacia la expansión del entendimiento y el crecimiento personal. Inspirado por estas lecciones, el joven se comprometió a abrazar el aprendizaje continuo y a valorar la búsqueda constante de conocimiento. Reconoció que la ignorancia no solo es una limitación personal, sino también un obstáculo para construir conexiones significativas con el mundo y las personas que lo rodean. En su viaje lejos de las sombras de la ignorancia, descubrió la luz que emana de la exploración intelectual y la apertura a nuevas ideas y perspectivas. Pesimistas. En el vasto lienzo de la vida, los pesimistas se presentan como nubarrones grises que amenazan con eclipsar la luz de la esperanza. Su perspectiva sombría, como un manto opresivo, tiñe cada experiencia con una oscuridad que desanima y limita el crecimiento. Aquellos que eligen el pesimismo no solo ven el vaso medio vacío, sino que también proyectan sombras sobre las posibilidades de un futuro brillante. Los pesimistas, como narradores de tragedias constantes, tejen historias negativas que ahogan la posibilidad de encontrar la alegría en medio de las dificultades. Su enfoque en lo negativo no solo afecta su propia percepción, sino que también impacta a aquellos que comparten su espacio, creando un ambiente viciado por la falta de esperanza. El monje, con la sabiduría que proviene de abrazar la luz en medio de la oscuridad, compartió con el joven la importancia de alejarse de aquellos cuyas perspectivas pesimistas actúan como anclas que limitan el vuelo del espíritu. Le enseñó que, al rodearse de aquellos que cultivan la esperanza y la resiliencia, se abre la puerta hacia la posibilidad de superar desafíos con una actitud positiva. Inspirado por estas lecciones, el joven se comprometió a nutrir una mentalidad optimista y a encontrar la luz incluso en los días más nublados. Aprendió a reconocer las sombras del pesimismo en su propio pensamiento y a transformarlas en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En su viaje lejos de la oscuridad del pesimismo, descubrió la luminosidad que emana de una actitud positiva y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más desafiantes. Después de recibir las enseñanzas del monje sobre alejarse de las 10 tipologías de personas, el joven se sumergió en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Inspirado por las lecciones, comenzó a aplicar conscientemente los principios aprendidos en su vida diaria. Abrazó la necesidad de apartarse de aquellos que siembran odio, envidian sin cesar, se consumen por la codicia y deambulan por el camino de la ira descontrolada. Aprendió a reconocer las sombras del desprecio, a cultivar la humildad frente a la arrogancia y a buscar la tranquilidad interna en lugar de dejarse llevar por la inquietud constante. El joven, con determinación, decidió enfrentar la ignorancia con la búsqueda constante de conocimiento y abrazó la luz de la esperanza, despidiéndose de las perspectivas pesimistas. En cada elección consciente, construyó un camino que reflejaba la sabiduría del monje, guiado por la búsqueda de conexiones auténticas, crecimiento personal y una vida impregnada de paz y compasión. Este viaje del joven no solo fue un proceso de alejarse de las sombras, sino también un camino de abrazar la luz interior y compartir esa luz con aquellos que encontraba en su viaje. En cada interacción, llevaba consigo las enseñanzas del monje, construyendo así una narrativa propia que reflejaba la sabiduría adquirida y la transformación de su ser. Si este video ha llenado de conocimiento tu vida, te invito a dar un like, suscribirte al canal, activar las notificaciones para que puedas seguir acompañándome en esta aventura hacia un conocimiento pleno y enriquecedor. Hasta la próxima.